venido por Albacete y no ha comprado una navaja en el pasaje Loares. Aquí tenemos al cuchillero más conocido, al cuchillero más antiguo, al cuchillero más famoso, a la leyenda cuchillera, a Navajitas, al legendario, al gran artesano, a Pepe. Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Manolo, ha fallecido Manolo del dúo dinámico. Y me apetecía mucho mencionarlo porque fue la banda sonora de la música de mucha gente, la banda sonora de la vida, la música, la banda sonora de la vida de mucha gente en este país de los años 60 hacia acá. Cuando el COVID, su canción Resistiré, se convirtió en un auténtico himno, ¿no?, en aquellos tiempos tan difíciles. Pero no hay que venirse ahora tan cerca, ¿no?, al tiempo del COVID para recordar, pues, que muchas generaciones cantaron y bailaron al ritmo del dúo dinámico y que Manolo ha fallecido estos días atrás. Incluso generaciones después, bastantes generaciones después, con aquella serie incombustible de Verano Azul, ¿os acordáis?, de Chanquete, la canción del final del verano volvió a recobrar vigencia y generaciones posteriores se aprendieron la canción por aquella famosa serie de televisión. Y así, con este homenaje a Manolo del dúo dinámico, empezamos el vídeo de esta semana precisamente con las estrofas de aquella canción. El final del verano llegó y tú partirás. Bueno, septiembre, ya estamos al final del verano, entre comillas, y pronto llegará el otoño, lo que muchos llamamos, yo personalmente llamo, el dorado otoño de los monteros. Y empezará realmente nuestra temporada de monte, nuestra temporada de campo, para muchas de las actividades, para muchas de las prácticas de la gente que nos movemos por el monte, alrededor del aire libre, del bushcraft, del montañismo, de la práctica cinegética, etcétera, etcétera. Porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hay mucha gente que practica nuestros deportes, que practica los deportes de aire libre, los deportes de naturaleza en verano, quizás porque no le queden otras fechas, porque las fechas fundamentales que se cogen para sus vacaciones, para sus periodos vacacionales, es el verano, es el estío. Pero salvo por el tema de los deportes acuáticos, por decirlo, por llamarlos de alguna manera, que cada vez también es menos que tenga que ser en el periodo del estío, porque cada vez se utilizan más los neoprenos para los descensos de cañones, para barranquismo, para piragüismo, river bowling, etcétera, etcétera, salvo para esos deportes que se practican dentro del agua, en los cursos de ríos, de montaña, la verdad es que el verano no parece que sea la época del año más apropiada ni la más sensata para practicar nuestras actividades. Tiene mucho en contra el verano para el desarrollo y la práctica de nuestras actividades, pero mucho. Vamos a hacer un pequeño repaso, seguramente se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero vamos a hacer un pequeño repaso del porqué, del motivo, de los motivos por los que la gente que nos gustan los deportes de montaña, los deportes de naturaleza, es precisamente ahora, es precisamente a partir del otoño cuando empieza nuestros meses dorados, nuestra época dorada del año para la práctica de estos deportes.
doctores tiene la Iglesia. Estoy seguro que habrá gente que me estará escuchando y me dirá, pues no estoy totalmente en desacuerdo contigo. Yo me tomo las vacaciones siempre en julio, yo me tomo las vacaciones siempre en agosto y yo salgo al monte en julio y en agosto. Bien, yo no digo que no. Y Dios me libre, cada cual que salga al monte cuando quiera. Faltaría más. Pero estamos hablando de propicio, de cuándo es la época más propicia, cuándo es la época más sensata, entre comillas, cuándo es la época en la que el monte se vuelve más amable para los montañeros, para la gente que practica la supervivencia, el aire libre, el senderismo, el montañismo, las prácticas cinegéticas, etcétera. El tiempo ha cambiado mucho, pero los que pintamos canas recordamos que a finales de agosto, siempre, las 2 últimas semanas de agosto, la última semana de agosto, empezaban las tormentas. Empezaban esas tormentas de tardes, que cuando llegaban las tardes descargaban aquellas tormentas, que además solían ser tormentas fuertes, solían ser tormentas curiosas, y esas tormentas de finales de agosto marcaban, señalaban que llegaba el final del verano y empezaban a refrescar las tardes ya. Esas tormentas también eran la simiente, era lo que la gente de sierra llamaba la simiente o llama la simiente, porque si llueve a finales de agosto, o es casi indispensable que llueva a finales de agosto y posteriormente también, pero las tormentas, las lluvias, el agua de finales de agosto, la gente de sierra sabe muy bien que es la simiente para que luego salgan setas, para que luego salgan rebollones, salgan níscalos y otro tipo de setas. Si no lo sabéis, es así. Esas lluvias de finales de agosto y de principios de septiembre son casi indispensables, son muy propicias para que luego, posteriormente, en la época de la micología, ¿vale?, las setas salgan sanas, salgan muchas y salgan de una manera y de un tamaño aceptable. La gente de monte les llama a estas lluvias de finales de agosto, les llama la siembra. Una vez que llega el mes de septiembre, con las primeras lluvias de septiembre comienza la berrea. Comienza la berrea del ciervo y el monte se preña, se llena de esos sonidos guturales, de esos sonidos roncos que hacen los ciervos, incitando a sus competidores a la lucha por las pepas, por las hembras, por las ciervas. El macho predominante quiere mantener su harén, el macho joven que pugna por convertirse en el macho predominante se acerca al harén y ya no se necesita nada más para que comience el combate, que uno de los dos ganará y o será el nuevo jefe o perdurará, revalidará su jefatura sobre las hembras y sobre el rebaño. Entonces, pues un poco el final del verano, la llegada de septiembre, igual que he dicho que las lluvias de finales de agosto son la siembra para las setas, para los rebollones, para los níscalos, que en septiembre empiece a llover y se le moje el lomo a los ungulados, a los ciervos, es la espoleta, el pistoletazo de salida para que comience la berrea. Cuando a veces la berrea viene más atrasada es porque no ha llovido. Es una cosa muy curiosa, pero es así. Con las lluvias de septiembre, en cuanto los ciervos se empiezan a mojar, se les despierta, se les desata el celo y comienza la berrea. Pronto entraremos en los meses de octubre, en los meses de noviembre, vendrán las lluvias con más en los terrenos, en las zonas montañosas, con más asiduidad, y empezaremos a ver los bosques cómo se tiñen de dorado, esas choperas, todo tipo de plantas y árboles caducos hacen que el monte coja un tono dorado que nos encanta, ¿vale? Porque están perdiendo las hojas y las hojas caen amarillas al suelo, formando esos tapices en los bosques, en los sotobosques tan bonitos que nos gusta. Y además el monte se empieza a llenar
de coloridos, se empieza a llenar de bolas rojas, los madroños, las madroñeras o los madroños empiezan a dar su fruto, y el monte huele a humedad. Yo creo que muchos sabéis de lo que os estoy hablando. El monte huele a humedad, el monte huele a lluvia, el monte está bonito a rabiar por ese dorado de las hojas de los árboles que se están perdiendo. El monte está precioso con esas motas rojas de los madroños que empiezan a dar sus frutos, y las fuentes, nuestras fuentes y nuestros arroyos tan importantes para nuestras actividades, empiezan otra vez a recobrar un nivel decente de aportes de agua, un nivel bueno y de calidad de agua tanto en las fuentes como en los arroyos. Porque durante el verano, es una de las cosas que podemos comentar hoy, las fuentes y los arroyos bajan muchísimo de caudal. Hay fuentes que sencillamente se secan. Y las fuentes que se secan durante el estío son las menos peligrosas, porque de una fuente que se seca no se puede beber, ¿verdad? Vaya obviedad, efectivamente, vaya obviedad. De una fuente que se seca estacionalmente no se puede beber agua y no hay ningún problema. Hay otras fuentes, todos las conocemos, que durante los meses de verano no pierden caudal, siguen teniendo la misma potencia o más o menos el mismo chorro, el mismo caudal de agua, y esas fuentes pues tampoco son peligrosas, ¿no? Pero hay muchas fuentes, y sobre todo la gente que estamos acostumbrados en parques naturales, ojo, tiene que ser en zonas totalmente libres de contaminación, como parques naturales, parques nacionales, lo tenemos que tener muy claro. La gente que estamos acostumbrados a beber de los arroyos en las zonas altas de montaña, por ejemplo en Cazorla, Segur y Las Villas, en sus zonas altas de montaña se puede perfectamente beber de los arroyos sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, pues como máximo por la dureza del agua, pero no por otra cosa. Por la dureza del agua podemos coger un poco de, bueno, lo que los montañeros en plan de cachondeo llamamos, perdonar el exabrupto, las cagaleras de la muerte, ¿no? Nada que no se solucione con unas pastillas de Fortasec, ¿no? Pero bebemos en los arroyos altos de montaña, en las zonas libres de contaminación, sin ningún tipo de problema. El problema llega con el verano, llega con el estío. Y cuando hay muchas fuentes que bajan alarmantemente el nivel, el caudal del agua que manan de ellas. Entonces, ese caudal de agua tan somero, tan escueto, ¿no? Todos estamos acostumbrados a decir, la fuente echaba un hilillo de agua. Con esa calidad de agua podemos tener problemas. Podemos tener problemas porque ha bajado mucho el nivel freático, ha bajado mucho el nivel de la fuente, y a lo mejor no sabemos los arrastres y los aportes que puede llevar ese agua al quedarse sin el caudal adecuado y ir arrastrando burdamente, de una manera coloquial podemos decir, los pozos de su mina, de su conducto por el que sale. Y los arroyos ni qué decir tiene, ¿no? Es muy poco aconsejable beber durante el verano en los arroyos de montaña, por mucho que sean en zonas que estén totalmente libres de contaminación, cuando nos damos cuenta de que el nivel del arroyo ha bajado muchísimo, ha bajado considerablemente. Y de verdad que no os estoy hablando de ninguna afición. Los que estáis muy acostumbrados a salir al monte, sabéis que efectivamente en los parajes, en los parques naturales, en los parques nacionales libres de contaminación, si no hay ganadería extensiva, se puede beber perfectamente de los arroyos sin ningún tipo de problema. Pero esto en verano se restringe bastante. En verano también nos vemos obligados a madrugar mucho, porque están las insolaciones y los golpes de calor. Las insolaciones y los golpes de calor, que es esa gente son esos accidentes, ¿vale? Que todo el mundo sabe que están ahí, pero todo el mundo, yo no sé por qué, tiende a pensar, a mí eso no me va a pasar, esto no va conmigo, lo de la insolación, lo del golpe de calor no va conmigo, a mí no me va a pasar, el ser humano somos así, ¿no?
Sabemos que eso está ahí, pero tendemos a pensar, eso no va conmigo, a mí no me va a pasar nunca, hasta que te pasa, hasta que te sucede. Y os puedo asegurar que nunca he llegado a tener un golpe de calor ni una insolación como tal, porque siempre hemos estado desde muy chicos, desde muy pequeños, aleccionados al respecto, pero sí que os puedo decir que alguna vez se me ha ido la mano, como a todo el mundo, se me ha ido la mano con los horarios, se me ha ido la mano con las horas de sol, se me ha ido la mano con los recorridos y lo he pasado mal, sin llegar a un golpe de calor ni a una insolación. Si ya llegas a eso ya es alarmante y preocupante y probablemente quien vaya contigo va a tener que llamar al 112. Entonces en verano hay que madrugar mucho, pero hay que madrugar mucho calculando incluso desde el punto de donde salgamos, donde partamos, donde subamos en nuestro vehículo hasta el principio de la ruta que vayamos a hacer, de donde vayamos a comenzar a andar, donde vayamos a comenzar a hacer la actividad, salir prácticamente de noche para llegar al sitio en el que vamos a comenzar a andar de madrugada. ¿Por qué? Con las primeras horas de luz, cuando ya empecemos a ver bien, a distinguir bien el camino, el sendero, entonces es cuando habrá que empezar a andar en verano. ¿Por qué? Porque hay que huir del calor, hay que huir de las horas fuertes de sol. Y en verano hay que procurar a las 11:30, 12 como muy tarde, haber terminado, haber salido ya del monte o estar a punto de llegar al coche para salir del monte. Todo lo que sea en los meses fuertes de verano de julio y agosto, caminar más tarde de las 11:30 y de las 12 es riesgo, a no ser que se esté en la zona muy al norte de España, y aún así, aunque la temperatura sea agradable, no hay que olvidar que el sol casca igual, Yo me sigo admirando de encontrarme en agosto, en julio, cuando no me queda más remedio, cuando salgo, porque tengo algún día, porque me apetece, porque es la única fecha que hemos encontrado. Lo hacemos como yo os estoy diciendo, salimos prácticamente de noche para llegar al punto de empezar a andar con las primeras, con el alba del día, con las primeras luces. Yo me sigo sorprendiendo de encontrarme a gente andando por el monte sin prenda de cabeza, sin gorra, sin chambergo, sin encontrarme a la gente, pues sí. No, es que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Eso de que no pasa nada, pues hasta el día que te pase, ¿no? El día que te pase, obviamente habrá que llamar al 112 y obviamente tendrán que venir a sacarte del monte. Entonces, pues ahí tenemos otro factor en contra de realizar nuestras actividades en pleno estío, ¿no? Ya hemos hablado del agua, habrá que ir cargados en la mochila con bastante agua, y cuando digo bastante agua, si no nos vamos a encontrar agua en toda la mañana, pues por lo menos habrá que cargar con 2 botellas de 1,5 litros de agua, sí, 3 litros, como os lo estoy diciendo. Y además, a lo largo de la mañana, el agua se va a convertir en caldo. En cuanto empiece a pegar el sol en la mochila, por muy buenos recipientes que llevemos, el agua al final se va a calentar, que será lo de menos, que será el menos problema. El otro problema que tenemos, ya hemos dicho, es el sol, es los rayos del sol. Habrá que llevar protector solar y del bueno. No os olvidéis nunca, yo por lo menos es un consejo que os doy, en verano el sol es el enemigo, poneros protector solar y del fuerte, porque además la piel luego tiene memoria, ¿vale? Eso cualquier dermatólogo os lo confirmará y os lo dirá. Y luego aparte, pues en verano el monte se masifica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como hemos empezado a decir en el vídeo, mucha gente pues que sus periodos vacacionales no los tienen más que en julio y en agosto. Y bueno, deciden, bueno, pues esta es la fecha del año que yo tengo, yo no tengo otra fecha del año y yo voy a salir ahora. Y eso hay varias veces al año en determinados puentes muy conocidos del año,
fuentes laborales, en Semana Santa y en los meses de julio y agosto, eso hace que el monte se llene. Y en algunas zonas conocidas, este verano ha saltado la voz de alarma, en muchas zonas conocidas, se llene o se colapse. Y si ya el monte se empieza a colapsar por exceso de gente, ya empieza a ser un problema. Y ya es cuando se empiezan las autoridades a plantear si determinados sitios hay que restringirlos, si hay que poner números clausos, si hay que cerrarlos y que se pida cita previa, como lo oí, cita previa, y que dejar entrar a la gente a determinados parajes naturales a cuentagotas, empiezan a colocar cánones para cobrar dónde se aparcan los coches, etcétera, 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 que todos sabéis de sobra que de unos años a esta parte está saliendo y está ocurriendo. Entonces, pues todas estas cosas nos hacen un poco pensar, pues, que meditándolo despacio, aquella canción del dúo dinámico del final del verano llegó y tú partirás, pues para muchos de nosotros es al revés. Llega el final del verano y empieza la campaña, empieza la espoleta de salida, ¿no? Te abrigas lo que te tengas que abrigar, a medida que vaya avanzando octubre, noviembre, diciembre, te abrigas lo que te tengas que abrigar, pero son más, estando pendientes de los partes meteorológicos, como hemos hablado en otros vídeos que están en la hemeroteca de este canal, estando pendientes de la nieve, de la niebla, de que anochece bastante más tarde, una vez al cambio horario, ¿no? Pero ya el monte se vuelve más amable para nosotros. Hombre, José Luis, pues si hay una nevada de 1 metro, pues el monte no va a ser nada amable para nosotros. Bueno, es que con una nevada de 1 metro no se sale al monte, ¿vale? A no ser que quieras salir un rato para divertirte, pero eso, un rato para salir, pues a lo mejor si tienes raquetas de nieve, pues a caminar un poquito con las raquetas de nieve, un poquito a patear el monte, pero con 1 metro de nieve, pues hombre, te lo tienes que pensar un poquito o tener muy claro lo que vas a hacer. Pero el resto del invierno, del otoño, del invierno, de la primavera posterior, la primavera también es una época muy buena para nuestras actividades, el monte se pone a rabiar, se ha producido el deshielo, los ríos, las fuentes bajan fuertes de agua, la primavera es otra época también muy deseada para salir al monte y a medida que vamos avanzando la conversación, pues nos vamos dando cuenta de que quizás, con lo que estamos diciendo, nos estamos dando cuenta de que la época menos amable o menos lógica es la del verano. Que sí, que por desgracia coincide en los periodos vacacionales de la mayoría de la gente. Pues precisamente por eso, por ejemplo, la garganta del Cares, no voy a poner siempre de ejemplo Cazorla, ¿vale? Ahora me voy a Picos de Europa, Asturias, la famosa garganta del Cares. La garganta del Cares la haces en octubre, la haces en noviembre, la haces en septiembre, la haces en primavera y es una preciosidad. Si te metes en la garganta del Cares en julio y en agosto, es una autovía humana, pero una auténtica autovía humana. Bueno, y al que le guste la saturación de la gente como si estuviera en la gran vía de su ciudad, pues no tendrá ningún problema. Pero hombre, yo creo que a la mayoría de la gente que somos muy amantes del monte y de los deportes de naturaleza, pues no que haya gente, sino la saturación de gente, la excesiva acumulación de gente, llegar a los sitios, no tener dónde aparcar, tenerte que ir a parkings en los que colocan autobuses, lanzadera, para llegar a la zona, la masificación de gente, bueno, pues eso yo creo que nos para un poco, ¿no? Y a lo mejor pues en verano elegimos otros destinos vacacionales y ya la salida al monte, la práctica de nuestras actividades, ya si acaso, lo decimos así, ya si acaso, ya llegará el otoño, ya llegará el invierno y ya llegará la primavera. Y se nos ocurrirían muchas más cosas por las que podríamos decir que quizás lo más prudente o lo más sensato o lo más amable no sea salir
en verano al monte, a nuestras actividades, ¿no? Seguro que se nos ocurrirían más. Vosotros tendréis muchas en vuestra cabeza. Pues por lo que has dicho más esto, pues por lo que has dicho más esto, más lo otro. Pero bueno, yo creo que he dado una pincelada a las más importantes: la carencia de agua, la acumulación, la masificación de gente, las horas solares, y que luego hay que reducir mucho las rutas, hay que reducir las rutas mucho en verano por varios motivos, principalmente por los que ya lo hemos dicho. Pero es que tal y como van los incendios estos últimos veranos, parece que tampoco es excesivamente prudente en verano, aunque estemos hechos muy al monte, aunque madruguemos muchísimo, parece que tampoco es muy prudente programar rutas demasiado largas, que si de repente se provoca una situación de emergencia, como por ejemplo puede ser un incendio, nos cueste mucho tiempo salir a nuestros vehículos para evacuar o buscar una vía de escape de la ruta que estemos haciendo. Entonces, pues un poquito en esta puesta en común vemos que, pues, en fin, pues que el verano, salvo porque nos vemos un poquito obligados por nuestros periodos vacacionales, pues no es la fecha más deseada ni la mejor fecha para salir al monte. No, sí, pues yo es que en verano salgo al monte porque me voy al río y me baño. Bien, vale, en verano te vas al río a bañarte. Perfecto, me parece fantástico. Y los que durante muchos años, por esto que hemos hablado, no nos queda más remedio, pues lo que intentamos es a las 11, 11:30 estar ya en el coche y ya está, y irnos a un chiringuito a tomarnos algo fresco, ¿no? Y dormirnos una buena siesta. Pero desde luego no que nos sorprenda todo el sol a la 1, a la 1:30 o a las 2 del mediodía por esos montes de Dios caminando. La segunda parte del vídeo de hoy viene a consecuencia o viene a colación de un muy conocido canal. Como siempre sabéis, la prudencia me obliga, no voy a dar el nombre del canal. Es un canal de una conocida firma de venta de cuchillerías y de navajas. Yo creo que muchos sabréis, ahora en cuanto empiece a comentar, sabréis al vídeo al que me refiero, del vídeo del que estoy hablando. A mí es una casa muy seria, es una casa muy prestigiosa aragonesa de venta de cuchillos y de navajas, de venta online, me figuro que también presencial, pero bueno, todos vemos mucho esa casa en las redes sociales, y a su carismático dueño, a su carismático responsable, representante, que sale haciendo los vídeos y enseñándonos la cuchillería que tienen, y además enseñándonosla muy bien enseñada. Quiero dejar constancia que para mí es una firma súper seria, súper prestigiosa, esa casa de venta online de cuchillería, y que a mí, aunque personalmente no lo conozco, el dueño, el responsable, la persona que sale enseñando los cuchillos, me cae particularmente muy bien. Y no lo conozco, pero yo de verle cómo interactúa con nosotros en los vídeos, cuando nos enseña los cuchillos, cuando nos explica, a mí me parece una persona fantástica. Y me cae francamente muy, muy bien, ¿vale? Pues en estos días atrás, pues sacó el tema de los cuchillos, de las navajas de rescate en los vehículos. Porque comentó el sempiterno tema, ¿no?, de que para qué queremos una navaja de rescate en un vehículo si está prohibido llevarla dentro del vehículo y hay que llevarla en el habitáculo. Yo ya os digo, como no quiero problemas, ni ofender a nadie, ni molestar a nadie, ni a lo mejor hacer comentarios indebidos y que a las personas implicadas no les haga gracia, yo nunca menciono nombres. En este caso lo mencionaría porque sería en positivo. Vuelvo a decir que me parece una casa muy prestigiosa y que el caballero en cuestión me cae muy, muy bien, ¿vale?
pero solo por ese motivo que os he dicho prefiero no decir el nombre. Pues yo os recomiendo que si ya sabéis a quién me estoy refiriendo, veáis los dos vídeos. Hizo en un primer momento un vídeo y bueno, hace muchos shorts, más que vídeos son shorts, ¿no? Y se ve que tuvo muchas preguntas y tal, y luego posteriormente hizo un segundo vídeo, una secuela, ¿no? Y planteaba, pues eso, con muy buen criterio, con muy buen juicio, a mi entender, planteaba las navajas de rescate, si se pueden o no se pueden llevar en los vehículos y en los coches. Claro, lo que planteaba era que parece un contrasentido totalmente tener una navaja de rescate, una navaja que nos vaya a servir para cortar el cinturón de seguridad, que nos vaya a servir con su percutor para romper el cristal, nos vaya a servir para evacuar el vehículo, para poder salir del vehículo, si está prohibido llevar navajas en el coche, ¿no? Que parece totalmente un contrasentido porque legalmente las tenemos que llevar en el maletero y metidas dentro de una caja cerrada, ¿no? Y estuvo hablando de este tema, el hombre se explicó fantásticamente, yo estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que dice, y luego posteriormente en un segundo vídeo, por todas las preguntas que le habían hecho y tal, pues volvió a enseñar otra navaja de rescate y nos enseñó pues que la hoja de la navaja tenía punta y que aunque fuera una navaja de rescate, con su parte para cortar el cinturón, con su parte para golpear el cristal y romperla, ¿no? Pues que al que tener punta, al ser una navaja con punta y con filo, pues que nos podía parar el agente de la autoridad en el control de la carretera con el que nos encontráramos y nos podrían requisar la navaja y nos podrían poner una multa, elevarnos una multa. Y comentó que había hecho unas consultas a determinada comandancia de armas de la Guardia Civil y que parece ser que las navajas de rescate que tienen la punta redonda, y enseñó varios modelos bastante majos que están a disposición en la tienda de ellos, unos modelos bastante majos que el corte, el elemento de filo, la hoja, no acaba en punta, ¿no? Acaban totalmente redondeados, romos, y incluso un poco, tiene la hoja, tiene un poco la forma curva. El caballero dijo que había hecho consultas a una determinada comandancia de armas de la Guardia Civil aragonesa y que le habían dicho que en un principio entendían que con esas navajas no tendría por qué haber problemas por llevarlas en el habitáculo del coche. Yo personalmente, es mi opinión, Personalmente mucho me temo que depende de con el carácter perdonarme, que depende que con el agente de la autoridad que nos topemos, que dependiendo del agente de la autoridad que nos topemos y de su criterio, esas navajas nos las quitarán también si en un control, si en un registro de coches nos las encuentran en el habitáculo del vehículo. Y ya sé que esto que estoy diciendo pues puede levantar un poco de ampollas y que la gente se puede molestar conmigo y me dice, a ver si no se va a poder llevar nada y tal. Y es que a mí cada cual puede hacer de su capa un sayo y puede llevar lo que quiera. Y que yo soy el primero que no me gustan las situaciones que se están generando. Pero fijaros a qué extremo se pone que se comentaba este invierno pasado que Vitorinox por primera vez en su vida, se planteaba hacer una navaja multiuso suiza sin que fuera navaja. O sea, que llevara todos los elementos de la multiuso suiza, pero que no llevara hoja de corte. Para que en los aeropuertos, etcétera, en los AVEs, donde hubieran determinados controles, donde hubiera radioscopia, no tuviera problema la gente por portarlas. Bueno, pues al poco de salir la noticia, ya hubieron voces discordantes que en las redes que advirtieron que aunque la navaja
no llevara la hoja de corte por el resto de otros muchos elementos que llevaba la navaja, como por ejemplo el sacacorchos, que depende del filtro de seguridad, depende del agente actuante, también sería susceptible de retirar esa navaja. Entonces, como la ley dice a criterio del agente actuante, bueno, pues ahí está el criterio del agente actuante. Mucho me temo que esto no será una norma exacta, ¿de acuerdo? Depende de con quién nos encontremos y del criterio que tenga como agente actuante esa persona con la que nos encontremos, hasta esas navajas de rescate que tienen el filo curvo y que tienen el filo romo, como tienen elemento de corte, también en un momento determinado serán susceptibles de que se nos requisen y que se nos eleve a la petición de una multa a delegación de gobierno. Que luego se pueda recurrir y que no llegue a nada, eso ya es otro tema. Yo estoy diciendo, me estoy refiriendo a lo que nos podemos encontrar en la rotonda de una carretera. Me sabe fatal expresarme en este sentido y de esta manera, pero es mi opinión. Y mi opinión, enlazando con la parte anterior del vídeo, es que más aún en verano, cuando hay tanta gente para arriba, para abajo, que los sitios están tan masificados, que a todos los sitios hay colas, que en todos los sitios están los parques llenos, que hay gente y que obviamente por la campaña de verano se abre también una campaña de seguridad vial y de seguridad de todo tipo y se intensifican los controles, pues yo soy de los convencidos de que los elementos de corte de nuestras actividades, nuestras navajas, nuestros cuchillos, tienen que ir en el maletero del coche y si nos podemos hacer con una cajita metálica, no con una caja de herramientas de plástico. Yo en este sentido soy más papista que el Papa, ¿vale? Si nos podemos hacer una caja metálica con un cierre, con un candadito, mejor que mejor, ¿vale? Los elementos de corte metidos dentro de esa caja con ese candado en el maletero del coche y que llevemos más cosas de nuestro material, con nuestra cámara de fotos, nuestro trípode, nuestras cuerdas, nuestras cantimploras, nuestras mochilas, para en esa rotonda, en ese control, poderle demostrar a la gente de la autoridad actuante que realmente vamos a hacer un tipo de actividad en concreto, que por eso llevamos los elementos del corte, que por eso los cuchillos, las navajas, que por eso van en el maletero del coche y que por eso van en una caja perfectamente guardados. Y aún así, pues a criterio de la gente actuante, depende de con quién nos encontremos, dirá, correcto, caballero, continúe, o dirá, no señor. Esto ahora mismo le levanto un acta, le entrego un acta de intervención de la navaja o del cuchillo. Yo le voy a proponer a usted para una multa a la delegación de gobierno y ya usted si quiere reclamar, reclame y con el acta de incautación ya se pasará usted por el cuartel para recuperar su navaja y su cuchillo que probablemente no, con toda seguridad la recuperaréis, ¿no? Pero la multa yo creo que no os va a librar nadie, no os va a librar nadie de pagar. Entonces, pues bueno, yo he visto de un tiempo a esta parte que los típicos martillos que van en los autobuses, esos martillitos rojos con los dos lados metálicos que iban colgados en todos los, o que van colgados en todos los autobuses, eso se empieza a vender ya en las ferreterías, ¿no? En todo tipo de tiendas. En la parte de abajo del mango del martillo ya va el mismo elemento, la misma cuña, la misma uña, con un corte dentro para cortar los cinturones de seguridad. Y eso creo que ese martillo, porque eso no deja de ser un martillo,
en la guantera del coche, pequeñito, de color rojo, ya se venden en ferreterías y en muchos tipos de tiendas. Eso yo creo que la gente pues no se meterá con eso. Es un martillo para romper el cristal que en la parte de abajo del puño lleva el hueco, el típico hueco, como si fuera un desollador, pero no es un desollador, y abajo lleva una cuchillita para cortar el cinturón de seguridad, pero la cuchillita que lleva debajo de la muesca para cortar el cinturón va protegida totalmente por la muesca, no llega a ser un filo, ¿no? Es una pequeña cuchillita dentro de la muesca. Eso ya creo sinceramente que la gente que actúe sobre nosotros en esos momentos, en aquel control, sobre ese elemento, no tendrá absolutamente nada que decir. Respeto totalmente la opinión, vuelvo a decir, del caballero, que además me cae francamente bien, de la firma, que me gusta, pero no menciono ni al caballero, ni menciono a la firma, ni menciono a la comandancia de armas de la Guardia Civil a la que él aludió. Porque eso es un tema particular de ellos, es su opinión, la respeto mucho y quiero ser totalmente respetuoso con ello. Pero mi opinión personal es, después de haber hablado de que en el estío, de que en el verano no es quizás la época más adecuada para la práctica de nuestras actividades por muchas situaciones, y otra de las situaciones es esta. Todo se masifica y si nos paran en un control de la Guardia Civil, probablemente tendremos serios problemas con nuestros elementos de corte como no los llevemos debida y legalmente. Y ahora pasamos al resto del vídeo. Bueno, pues como hemos dicho en la historia del vídeo, ha llegado o está llegando el final del verano. Ya estamos a principios de septiembre y esto toca a su fin, toca arrebato, como se decía antiguamente. El vídeo de esta semana va a ser un vídeo bastante más ligero, bastante más amable, por decirlo de alguna manera, bastante más abuela pluma de lo habitual, porque estamos en ese periodo de transición que entiendo que unos acabáis de llegar a casa y estáis todavía con el síndrome post-vacacional, otros estáis empezando a empacar para iros y estáis con la emoción de emprender vuestras vacaciones y no estáis para ver ningún vídeo. A lo mejor ya cuando lleguéis a vuestro lugar de origen, a vuestro lugar de descanso, en una tarde de siesta, sentados a la sombra con un buen zumo, pues cogéis y veis el vídeo, ¿no? Si es así, pues me alegro mucho y que disfrutéis de las vacaciones. Y los que estáis de vuelta, pues, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis que todo lo bueno se acaba y que ya volverán las oscuras golondrinas, ¿no? O sea, ya volverá otra vez tiempos de descanso y tiempos de vacaciones. El cuchillo de hoy, desde luego, ya vista la caja, muchos estaréis pensando, visto, a ver, un JV, de acuerdo, efectivamente. Un Juan y Victoria, un JV. La caja lo delata totalmente, pero vamos a ver la etiqueta porque es un JV muy especial, muy fuera del habitual, por lo menos para mí, para este el que os habla, es un JV muy especial. Si cogemos la caja, le damos la vuelta a la etiqueta y la lástima es que la tipografía es muy pequeña y no la vais a poder ver, pero dice que es una edición especial de lujo con madera estabilizada. Vamos a abrir la caja y, señores, aquí tenemos, bueno, es un TOC, es una manía porque realmente no pasa nada, pero aquí tenemos el papel habitual de JV, su garantía, y aquí tenemos el cuchillo de esta semana.
es una auténtica pasada, una auténtica preciosidad del cuchillo. Vamos a sacarlo y vamos a dedicarle un momentito de visión al mismo. Nuestro celtíbero en una edición de lujo, asimismo la cataloga la empresa JV, el celtíbero en una edición de lujo con las cachas en haya estabilizada. Unas cachas, preciosas, muy bonitas. La funda es este tipo de funda que la casa JV utiliza para muchos de sus cuchillos, que a mí me encanta. Siempre os recuerdo que esta pestaña es precisamente para esto. Esta pestaña tan ingeniosa que tiene en el encastre del talid en la funda es para pasar la trebilla o trabilla y que al introducir y sacar el cuchillo no se corte. Una decisión bastante ingeniosa por parte de la casa JV. Y aquí lo tenéis, me vais a ver, incluso vais a ver todo lo que se puede ver, porque fijaros cómo está pulido al espejo. Es un espectáculo mirar cómo se puede ver crecer la hierba. Mirad, aprovechando esto, os voy a contar un dicho de mi tierra. En mi tierra, en Cantabria, hay varios pueblos muy orgullosos, varios pueblos en sí muy orgullosos de ser cántabros. Y dicen que en una feria de ganado se cruzó un pasiego con un lebaniego y estaban entre los dos disputando quién era más montañés de los dos, ¿no? Quién era más cántabro de los dos. Y al final el lebaniego les petó al pasiego. Vosotros, los pasiegos, es verdad que tenéis la capacidad, sois capaces de ver crecer la hierba, pero nosotros los lebaniegos escuchamos crecer la hierba. Una anécdota bonita, muy típica de mi tierra. Mirar qué pulido al espejo, tiene un pulido al espejo que me ha obligado a ponerme un polo, a ponerme una camiseta, porque vamos, aunque haga mucho calor, si un vídeo con un pulido al espejo de esta manera se me ocurre hacerlo sin camiseta, me ibais a ver totalmente en la intimidad. Voy a intentar acercar un poco más el objetivo de la cámara, intentando siempre que no salga grano, que no pixelee, y veis que pone Limited Edición. Edición limitada. Es una edición de lujo del celtíbero. Y por el otro lado, ¿qué pone? Pues celtíbero, Hand-Dog in Spain, y pone MOBA 58. El lobo aullando a la luna, J y V de Juan y Victoria, y la marca del cuchillo, que es el celtíbero. Perdonadme por la luz, pero vamos a ver, con estos cuchillos hay un problema, cuando por lo menos yo lo tengo. Seguro que técnicamente se podrá resolver y no debe de ser muy complicado de resolver. Pero yo llego hasta donde llego con el equipo de imagen que yo tengo. Cuando los pulidos son tan al espejo, tan sumamente al espejo, la luz que utilizamos para que incida, para que converja en el cuchillo, es un problema. Es un problema porque genera brillos, genera destellos, y en muchos casos, cuando los equipos son tan simples como un móvil que utilizo yo, que un teléfono móvil que utilizo yo, pues no tienen unos objetivos muy sofisticados, y esos mismos destellos de luz, esos mismos juegos de luz, hacen que el enfoque
que el encuadre de los teléfonos se vuelvan locos. Entonces hay que estar un ratito probando y al final, pues la conclusión, por lo menos a la que llego yo, es que hay que colocarle una luz discreta, una luz suficiente pero discreta para que no se produzca ese problema que os estoy diciendo. Mirar qué barbaridad, yo creo que lo estáis viendo perfectamente, de pulido al espejo. ¿Qué vamos o qué podemos decir del JV Celtíbero? Vamos a ver, señores, esto es un cuchillo de enciclopedia. Digo lo que he dicho en otros vídeos. Si existiera una enciclopedia de la cuchillería española, el JV Celtíbero estaría en sus páginas de honor, entre otros cuchillos, ¿no? Pero este en concreto estaría en sus páginas de honor. No voy a incidir demasiado en lo que es en sí el celtíbero porque os lo voy a poner, desde luego que he tomado la decisión de que os lo voy a poner y lo voy a fijar arriba. En la caja de comentarios os voy a poner los enlaces a los otros dos vídeos que hay en el canal, en la hemeroteca del canal, de las dos revisiones anteriores que se han hecho sobre el celtíbero. Si no los habéis visto y tenéis el gusto y queréis, paráis un momento el vídeo, llegado a este punto, y os vais a ver los dos vídeos anteriores que he hecho sobre el cuchillo celtíbero, sobre el modelo celtíbero, en el cual doy todo tipo de explicaciones. Lo siento, de verdad, me sabe mal por quien por primera vez vea un vídeo mío, pero es que lo que no me puedo estar, o yo no quiero estar, es repitiéndome constantemente sobre un cuchillo. Un repaso rápido, caída drop point, que le concede una punta al cuchillo, una punta de lanza al cuchillo, de la tipología o de la morfología de punta de lanza, muy penetrante, un grosor más que correcto para el tipo de actividades que nosotros hacemos, una cremallera bastante potente, pero siempre decimos que tenemos que recordar que en la práctica de nuestras actividades debemos o deberíamos de utilizar guantes anticorte. Y llegado al cabo, al mango, al puño del cuchillo, fijaros qué preciosidad. Pulido extremadamente al espejo, con dos liners separadores o asentadores, dos liners en paralelo a cada lado de color rojo y negro. La combinación es preciosa con el color del haya estabilizada. El cuchillo es un espectáculo. Entre el pin de mosaico que lleva 3 pasadores para sujetar las cachas del cuchillo, y el central, el pasador central, es un pin mosaico de lujo muy bonito que hace el juego con las vetas de las cachas, que hace el juego con el conjunto de todo lo que es el cuchillo, de este pulido al espejo, de estos liners o separadores tan espectaculares y de esta funda de tanta calidad a la que nos tiene acostumbrado, porque se utiliza en otros modelos a la que nos tiene acostumbrados la casa JV. Hay mucha gente que esta funda le resulta aparatosa, que no les gusta. Hay gente que dice, yo para qué quiero un bolsillo para una piedra de afilar. Yo he comprado varias piedras de afilar de estas muy baratitas que se venden en muchas tiendas de cuchillería, que probablemente sea la piedra a afilar menos propicia para afilar, no me refiero por los baratitas que son, pero es que yo no la pienso utilizar. Yo no afilo mis cuchillos. Yo tengo un profesional aquí en Valencia, muy buen profesional, que se llama Nebot, y cuando llega el momento de repasar el filo de un cuchillo, yo voy al profesional, se lo llevo, me lo trata con mucho mimo, le hace un afilado de vértigo, le pago lo que corresponda y allá paz, aquí paz y allá gloria. Sé que tengo entre compañeros creadores de contenido y de otros canales, como Chris Gard, tipo fantástico, con el que he hablado en muchas ferias, que son unos auténticos maestros del afilado, pero yo no. Y yo soy de los que opino zapatero a tus zapatos, ¿no? Como no sé, no voy a destrozar
ninguno de mis cuchillos. Y además a nadie se le escapa que este cuchillo, este modelo, esta edición limitada de lujo del Celtíbero en madera de haya estabilizada con doble liners y pulido al espejo, este cuchillo no va a salir nunca del canal de la colección. Este cuchillo no va a salir nunca al monte. Para salir al monte ya tengo otros 2 celtíberos que reitero que os voy a poner la revisión de ellos, el enlace en el cajón de comentarios de este vídeo. Os voy a dar una idea que me figuro que es innecesaria, que muchos de vosotros ya la habréis tenido. En el caso de que tengáis este tipo de funda, esta morfología de funda, esta forma tan concreta, a mí me gusta mucho, de funda de la casa JV, este bolsillo, ¿vale?, da mucho juego con unas multiherramientas pequeñas que hay. Hay unas multiherramientas marca La Patata, ¿vale?, pero que como concepto o con concepto de filo de sacrificio, o sea, son pequeñitas, caben perfectamente en este bolsillo, llevan sus tenazas y todo, y como son marca La Patata y son baratas esas pequeñas multiherramientas, se llevan como complemento del cuchillo, y si hay que hacer algún trabajo con ellas y se estropea, nos va a dar igual porque son francamente muy económicas. Hemos dicho que son marca La Patata, ¿no? Entonces, o también aquí caben determinados modelos de Victorinox que ya son otra historia, ¿eh? Eso ya no es como la multiherramienta marca La Patata. Las navajas multiusos de Victorinox que caben en este bolsillo ya son otra historia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el otro celtíbero que tengo con madera imitando a bambú, el que las cachas, la empuñadura, el puño del cuchillo es imitando a bambú, llevo ahí una multiherramienta de estas a veces, otras veces llevo una navaja multiusos, y la verdad es que el binomio está muy bien, el binomio entre el cuchillo y la herramienta que se lleva en el bolsillo está muy, muy bien trabajado. A esta, que va a quedar como una pieza de colección, como una pieza para enseñar, le voy a poner una piedra de afilar aquí dentro, y una piedra que me va a dar igual la calidad de la piedra, porque ya os digo que nunca se va a utilizar, por lo menos por mi parte, pero la piedra irá ahí como parte del conjunto del cuchillo. El cuchillo, todos conocemos sobradamente las líneas del cuchillo, su rompecocos tan particular con su agujero para cordón fiador pulido también al espejo hasta el extremo. Mirar qué bonito este final de cabo del cuchillo con el rompecocos pulido al espejo y con los dobles liners, el agujero, de esto que tanto hablamos, los JVs que llevan agujero y los JVs que no llevan agujero. Pues este con su agujero, con su dactilera, su prominente mesa, su amplio recazo, este recazo que la parte de abajo se convierte o hace las funciones de un gavilán bajo para que a la hora de empuñar el cuchillo, pues la mano vaya... ya sé que me han dicho que así no se mira el equilibrio del cuchillo, ¿vale? Ya me lo han dicho y ya me han regañado, que como yo miro el equilibrio del cuchillo, no se mira, pero mirar, a ver, si no soy demasiado torpe, y yo creo que es un cuchillo que de por sí, a ver, cuando me llamaron la atención el otro día, de por sí está bastante equilibrado, pero con el sistema que yo utilizo, como yo lo hago, que ya sé que no es muy ortodoxo, pues también se puede ver bien que está equilibrado porque el peso de la hoja no cabecea hacia adelante, no vuelca el cuchillo para adelante. Sabéis que hay muchos cuchillos que cuando hago este movimiento, veis cómo va moviéndose en la mano, tengo que poner aquí el dedo porque si no el cuchillo vuelca al otro lado. Pero bueno, ya me han dicho que esta maniobra que hago, esta práctica que hago, no es muy ortodoxa, que digamos. No me voy a dedicar más a hablar
del sexo de los ángeles en el caso de este celtíbero, porque esto es una pieza clave, el celtíbero es una pieza clave de la cuchillería española. En su día se convirtió en una pieza clave de la empresa JV, de la empresa albaceteña JV, pero hoy en día es que ya ha trascendido más. Es ese cuchillo que sí, que es de JV, pero ya es un poquito de todos nosotros, ¿no? Porque ya es un mito de la cuchillería. Que ojo, vamos a decirlo porque si no, no faltará el que me lo recrimine, que tiene sus detractores. Este modelo tiene sus detractores. Hay gente que opina que es un cuchillo que no entra bien en madera. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Para mí es un cuchillo, para mí personalmente, es un cuchillo totalmente polivalente que sirve tanto para un roto como para un descosido, que te lo puedes llevar a un campamento tanto para hacer construcciones como para hacer pasarelas, como que te lo puedes llevar para las prácticas cinegéticas. Es un cuchillo que sirve tanto para un roto como para un descosido, esa frase tan típica española, y a mí me parece un cuchillo que es una pasada. El modelo celtíbero me parece que es una auténtica pasada de cuchillo. No voy a incidir más porque ya en el canal hay 2 vídeos sobre el celtíbero y el objeto del vídeo del día de hoy era enseñaros esta preciosa edición limitada, edición de lujo, pulida al espejo, con dobles liners y con cachas en haya estabilizado. Pin mosaico de lujo, una auténtica preciosidad de cuchillo. La funda lleva el hueco para el ferrocedio. Tengo que preguntar, lo que desconozco es si hay un ferrocedio con la madera a juego con el cuchillo. Puede que no lo haya, pero también no me cabe la menor duda de que si a Juan se le pide bajo encargo y pagando lo que Juan diga que vale, tampoco creo que tenga ningún problema en hacer un ferrocedio a juego con las cachas de haya estabilizadas para el coleccionista que quiera tener ya el top en su colección. Vamos a pasar a ver las especificaciones del cuchillo. Y vamos a ver las especificaciones muy rápidamente, por lo mismo que venimos comentando todo el vídeo, porque el celtíbero ya ha sido repasado en 2 modelos diferentes en este canal. Pues mirad, de largo total del cuchillo, 27 centímetros y medio desde la punta del cuchillo hasta la punta del rompecocos, 27 centímetros y medio, un total de 14 centímetros de hoja, pero como tiene una dactilera en un recazo de prácticamente 2 centímetros, el filo útil del cuchillo es de unos 12 centímetros aproximadamente. Vamos a ver el ancho de la pala del cuchillo, el ancho de la hoja del cuchillo, y el ancho de la hoja del cuchillo es de 4 centímetros. Milímetro arriba, milímetro abajo, 4 centímetros. Qué mesa más grande, que le da una robustez increíble al cuchillo. Hay gente a la que le sobra el recazo y a la que le sobra la dactilera. A mí, francamente, no, porque además si empuñamos el cuchillo de manera adelantada y metemos el dedo en la dactilera, que hay que reconocer que es un poco somera, que es un poco pequeña, ya estamos empezando a trabajar justo al lado del dedo con el filo del cuchillo. A mí personalmente, no me disgusta nada ninguna de las líneas que tiene este cuchillo celtíbero. Vamos a ver para Kiko, para ese suscriptor que tengo que le gusta que le diga lo que mide la circunferencia, el radio, el perímetro de la cacha del cuchillo, y está en 9 centímetros de perímetro de empuñadura o de cabo del cuchillo. Y con el calibre o pie de rey vamos a ver el grosor de la hoja
y es claramente de 5 milímetros. 5 milímetros de grosor de hoja. ¿Y cuánto pesa el celtíbero edición de lujo, edición limitada sin la funda? Pues está en 344 gramos. ¿Y cuánto pesa el celtíbero edición limitada de lujo? A ver, que no apoye en ningún lado, con su funda, pues está en más de medio kilo, en 510 gramos. Bueno, llegó un vistazo final al cuchillo. ¿Qué podemos terminar diciendo mientras que enseñamos por última vez el cuchillo? Pues mirar, puede que alguien diga o alguien se pregunte o alguien comente que una edición limitada de lujo con todo el material que se ha utilizado con este cuchillo, pues que por qué no se ha utilizado otro acero, ¿verdad? Yo así me pregunto, ¿qué podría preguntarse alguien? Voy a quitar un poquito de luz. ¿Qué podría preguntarse alguien del cuchillo? Oye, pues ¿por qué en lugar de MOVA, ya que es una edición limitada de lujo, por qué en lugar del MOVA no se ha utilizado un bowler o otro tipo de acero? Pues yo ya sabéis cuál es mi opinión. Me repito más que el ajo aceite. Mi opinión es que siempre prefiero 1000 veces antes un MOVA con un tratamiento térmico correcto que otro tipo de acero más premium, pero que a lo mejor no se le haya hecho correctamente el tratamiento térmico. O sea, para mí, los aceros, pues sí, hay aceros más premium, aceros menos premium, pero lo interesante, lo importante es el templado, el revenido, el tratamiento térmico y el MOVA, este acero tan típicamente español, yo absolutamente para nada lo demonizo, ¿vale? Yo no tengo absolutamente ningún problema con el MOVA. Y yo creo que el fabricante pues ha decidido que aunque sea una edición de lujo, una edición limitada, pues que lo sigue haciendo con el acero que habitualmente lo hace y bien que me parece. Vamos a volverle a dar un poquito de luz y ver la preciosidad del color de las cachas, del veteado de las cachas, del haya estabilizado, el pin mosaico, ahora lo intentaré enseñar mejor en la galería fotográfica, los dobles liners, el pulido al espejo. José Luis, pregunta, tengo ya 3 celtíberos, ¿realmente merece la pena gastarse el dinero en esta edición de lujo limitada? Pues eso era lo que yo pensaba. Eso es lo que yo le he estado durante X tiempo dándole vueltas y por lo que este cuchillo estaba en mi carpeta de pendientes. Y al final me decido a pedirlo. Me decido a pedirlo porque me asusta un poco, me preocupa que de repente en catálogos que habitualmente lo veía lo dejo de ver, ¿no? Y entonces llamo a mi conseguidor particular, llamo a Pepe de Cuchillería El Artesano de Albacete y digo, Pepe, que ya no, y me dice Pepe, yo te lo consigo. Entonces no lo dudé, dije, sí, consíguemelo. La verdad es que no he aclarado con Pepe si ha desaparecido de catálogos o simplemente no salen los catálogos habituales que yo lo he visto a esperas de que se haga una remesa nueva. No tengo ni idea, pero ya me entró un poquito el pánico escénico y digo, no me quiero quedar sin él. Y me estaba preguntando, pues si realmente, pues teniendo otros celtíberos, merecía la pena invertir el dinero, ¿vale? Invertir los cuartos, como sabéis que me gusta decir, en comprar un cuchillo que a fin de cuentas es, pues, otro celtíbero, ¿no? Pues bueno, os tengo que contestar, sí, taxativamente sí, rotundamente sí. Sí que yo me he esperado a que llegara a casa, tenía esa incertidumbre que podéis tener muchos ahora en estos momentos y cuando lo he tenido en las manos he dicho, ¡qué barbaridad! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más fina! ¡Qué cosa más elegante! ¡Qué chulada de cuchillo de colección! Obviamente, de cuchillo de colección, obviamente. Entonces,
Si me preguntáis a mí, bajo mi criterio, ¿merece la pena este cuchillo? Sí, taxativamente sí. Es una pasada de cuchillo, muy, muy bonito, un cuchillo digno de cualquier colección. Y si encima os gustan los celtíberos, si sois unos enamorados del modelo de cuchillo celtíbero de JV, este modelo yo sinceramente creo que no debería de faltar en el fondo de vuestro cajón. Sin más, pasamos a la galería fotográfica.